Muchas gracias, buenos días a todos los que nos estáis viendo y muchas gracias por conectaros a este webinar, ¿no? En el que queremos pues, hablar un poco de la importancia de la acción climática pues, para la recuperación en verde después de esta crisis sanitaria del COVID. Quiero apuntar dos cositas, estamos grabando y de segundo lugar, esperemos que haya tiempo al final del webinar para hacer un poco de debate, pero en cualquier caso necesitamos que vuestras preguntas las formuléis en el espacio preguntas y respuestas, no en el chat, entonces por favor irnos adelantándolas. Preguntas y respuestas, es en el sitio donde tenéis que ir indicando lo que queréis preguntarnos. Y si hay espacio al final, pues Víctor nos hará a los participantes las preguntas que queráis. En primer lugar, quiero dar paso a Ignacio Quintana. Ignacio Quintana es el coordinador del área de economía circular de IOBE. IOBE es la Sociedad Pública de Gestión Medioambiental del Gobierno Vasco y bueno, tiene un amplio conocimiento y experiencia en el tema ambiental y en todas sus facetas y aspectos y bueno, nos va a hacer una pequeña introducción en la materia. Gracias Ignacio por estar con nosotros y adelante. Gracias a ti, Olga, y gracias a Clima y a la Comunidad por el Clima por invitarme a abrir esta jornada, este webinar, que tiene como objetivo fundamental impulsar la acción frente al cambio climático en las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas. La idea viene, o el proyecto viene fundamentalmente de una iniciativa de Pymes por el Clima, que está promovida precisamente por estas tres entidades, IOBE, Clima y la Comunidad por el Clima, además con una inscripción, por llamarlo así, del Gobierno vasco, firmado por el propio Lehendakari Urkullu, a la iniciativa, y en la cual se están desarrollando pues, distintos talleres, están desarrollando, ayudando a las empresas a que realicen distintas actuaciones, tanto de mitigación como de adaptación. Actuaciones que se están recogiendo en el ISOR de Pymes por el Clima en Euskadi, que recoge básicamente estas actuaciones, estos ejemplos de las empresas del País Vasco en este proyecto. Mi intervención va a ser breve, es una introducción básicamente para plantear dos cosas. Primero de todo, quisiera plantear cómo vemos desde IOBE las claves empresariales, 4 claves empresariales para que las empresas, las pymes en este caso fundamentalmente, podáis actuar en materia de cambio climático. Yo le llamaría el póker de ases de las pymes en cambio climático, ya que soy de Bilbao. Y en segundo lugar, sí quisiera también comentar 2 líneas de apoyo que IOBE tiene en este momento activas para que las pymes podáis actuar precisamente en alguna de estas 4 claves. Y yo les llamaría actividades para el verano. Entonces quisiera comentar estos 2 temas rápidamente. Desde luego no voy a comentar nada del Green Deal, ni del Plan de Recuperación Económica, ni de los ODS, eso lo dejamos para luego, para Víctor, que nos va a presentar un poco las oportunidades y generar un debate. Es un tema además complejo que no tiene lugar al comentarlo en una introducción. No vamos a hablar de la estrategia de economía circular, ni de la ley por el clima, ni de la estrategia industrial, ni del horizonte Europa, que son elementos o los instrumentos de despliegue de tanto el Green Deal como los planes de recuperación. La cuestión es, si yo tuviera una pyme, parafraseando aquella canción, ¿en qué me centraría? ¿Cómo de manera exitosa integraría el cambio climático en el negocio? Ese es un poco el reto, ¿no? Nosotros trabajamos al año con más de 300 empresas. Yo no tengo una pyme, obviamente, pero las pymes con las que trabajamos sí nos comunican de manera muy activa cuáles son las actuaciones que están haciendo. No voy a proponer ejemplos completos. Como he dicho, los tenéis en el visor de Euskadi Pymes por el Clima. Lo que sí voy a proponer son 4 elementos, ese póker de ases de actuación que están haciendo las pymes de manera sistemática. La primera de todas es vigila y anticípate. ¿De acuerdo? Los cambios van a una velocidad nunca vistos. Los competidores corren más que nunca. Los clientes piden más rápido que nunca nuevos productos o nuevas atribuciones o nuevas funciones de los productos. Y la legislación nos apabulla desde todos los tipos. No la legislación propia, sino la legislación que afecta a los clientes y que los clientes nos repercuten a nosotros. No tenemos que hablar aquí, o no voy a profundizar sobre el tema de la durabilidad, que se va a incorporar en la nueva directiva
de ecodiseño, de la reciclabilidad, conceptos que nos van a cambiar de alguna manera nuestro modo de trabajar. Para ello necesitamos luces largas, necesitamos prospectiva, vigilancia continua y permanente. Segundo mensaje, segundo póker, diferénciate. Ecodiseña tus productos, ecodiseña tus servicios, plantéate un nuevo modelo de negocios quizás. El ecodiseño, el concepto ciclo de vida es fundamental. De hecho, la directiva de ecodiseño es responsable, según la Comisión Europea, de la reducción del 50%, de lograr el 50% de reducciones de gases de efecto invernadero respecto al objetivo de la Unión Europea. La directiva junto con la etiqueta energética. Son los dos instrumentos más exitosos, según la Comisión, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Diferénciate a través del ecodiseño, a través del modelo de negocio. Ahí podemos hablar desde la digitalización, desde Internet of Things, podemos hablar de la servitización, podemos hablar de muchas cosas. Tercer mensaje, sé eficiente y ahorra. Ahorra de energía, ahorro de materiales. El ahorro de energía es evidente que repercute en una reducción de GEIS. El ahorro de materiales también repercute en una reducción de GEIS. Probablemente no directamente en la empresa, pero sí aguas arriba o aguas abajo de la empresa. No voy tampoco a parafrasear a Einstein cuando decía que energía y masa son lo mismo, pero efectivamente a lo largo del ciclo de vida son lo mismo o vienen a ser lo mismo. Si ahorro materiales, ahorro energía. Por eso la economía circular se estima que puede lograr el 50% de las reducciones de gases de efecto invernadero. Medidas de economía circular. Además de las medidas, obviamente, de ahorro de eficiencia energética o de energías renovables que están en la otra parte más energética. Y cuarto mensaje. Sé transparente, mide, comunica y hace un marketing verde apropiado para tu negocio. Ignacio. Sí. Ignacio, te estamos perdiendo. Perdón, ¿ahora? Somos nosotros. ¿Ahora? ¿Se me escucha ahora? Sí, Sí. o sí. Ahora Sí, perfectamente. Vale, perdón. Estaba en ser transparente, que creo que se me ha oído eso. Mide, haz marketing verde con tu medición, mejora y haz marketing verde. Mide tu huella de carbono, mide tu huella ambiental, certifícala, etiqueta la organización, tu producto, tu servicio y concede a tu cliente una garantía y una transferibilidad de datos. Son los cuatro nuestro póker. Un póker que se une con un solo pegamento, innova. Innova. La innovación es el único camino, en nuestra opinión. Vale, los dos instrumentos, ya acabo, que propone IOBE para actividades de verano son una convocatoria de ayudas a la ecoinnovación. Tenemos abierta hasta septiembre. Hay posibilidad de que se presenten ideas y en octubre se presentarían los proyectos. 30.000 euros por proyecto de ayudas para proyectos de ecodiseño, de productos, de servicios o de demostración a la hora de buscar mejoras de proceso, ahorros en materiales, ahorros en consumo energético también, por supuesto. Y ecoinnovación, son dos líneas, que es una línea de 100.000 euros. Segunda actividad de verano, tenemos ahora mismo abierto hasta el 24 de julio la posibilidad de que las empresas, las pymes, acojan a chicos y chicas becarios en prácticas gratuitas. Pueden apuntarse hasta el 24 de julio y tendrían un chico o una chica trabajando, haciendo el proyecto que ellos, que la empresa decida en su organización hasta diciembre al menos, durante 4 meses. Siempre tutorizado por un experto que pone IOBE, en este caso, para que el proyecto llegue a buen fin. ¿En qué? ¿En qué puede hacer? Pues tenemos estos chicos lo estamos formando en huellas de carbono, estamos formándolo en vigilancia y prospectiva, como decía anteriormente, les estamos formando en cómo puede afectar la directiva de ecodiseño a la organización, si es una organización del sector eléctrico, electrónico. Los estamos formando también en cómo implantar la ISO 14006 de ecodiseño, en este caso, en la organización. Les estamos formando en una serie de temáticas. Toda esta información, está en nuestra página web, www.iobe.eus, con lo cual invito a todo el mundo a que la visite y a que, bueno, pues a que se plantee alguna actividad extra para el verano, si no viaja mucho este verano, triste del COVID.
Yo acabo aquí, me quedo aquí, cedo la palabra de nuevo a Olga y nada, pues muchas gracias a todos, es que ricasco por vuestra atención. Recasco, Ignacio, muchas gracias por toda la información que nos has dado y por el posicionamiento que tiene IOVE en este aspecto de recuperación también y de ayudar a la recuperación verde. Y bueno, voy a dar paso a Víctor porque ya vamos con los tiempos justos. Víctor Viñales es el director ejecutivo de CODES y nos va a hablar, bueno, con toda su sapiencia y todo su conocimiento de la necesidad de una recuperación sostenible. Adelante, Víctor, gracias por estar. Bueno, es un placer estar aquí. Yo pensaba felicitar al gobierno vasco, ¿no? Y a IOVE, expresamente, ¿no? Pero después de oír a Ignacio todavía tengo más motivos, ¿no? Porque yo, efectivamente, recomiendo vivamente que esos 4 líneas que planteaba Ignacio se sigan, ¿no? Me parece que ahí está la clave del éxito empresarial, ¿no? Y me parece especialmente interesante las 2 medidas que ha planteado, ¿no? Y la segunda, quiero subrayar la segunda porque tendríamos que combinar, ¿no?, esa recuperación sostenible con que sea inclusiva. Y en ese sentido, incluir a la gente joven es fundamental. Entonces me parece una buenísima idea y ojalá fuera imitada en otros sitios, ¿no?, esa iniciativa de poner en contacto a las empresas más innovadoras con la gente joven, ¿no? Esa simbiosis puede ser mutuamente benéfica, ¿no? Entonces, quería empezar felicitando al gobierno vasco porque la administración pública necesita también líderes, ¿no?, que vayan por delante, pioneros, ¿no? Y IOVE y el gobierno vasco lo es, ¿no? Y también a clima, ¿no? Somos lo que somos en esta civilización porque cooperamos, ¿no? Entonces la cooperación para buenos fines de los clústeres es fundamental y a clima es un ejemplo, ¿no? Y también a las empresas vascas que estarán escuchando en este momento, ¿no? Yo me quedé estupefacto cuando un día en Vitoria el representante de la Diputación Provincial comentó que el 32% de las empresas de Vitoria exportaban, ¿no?, y que ese era el mayor porcentaje de cualquier región de la Unión Europea, ¿no? Me quedé un poco anonadado porque eso significa, claro, puso números a mi intuición, ¿no?, de que las empresas vascas de una forma diferencial pues están mucho más focalizadas en la innovación, en escuchar lo que se necesita, ¿no? En ese sentido también felicidades, ¿no? Hoy en Bruselas, pues más o menos dentro de 10 minutos empieza una cumbre europea fundamental para saber realmente bueno, cómo se van a dar esas ayudas, si van a ser más ayudas, más préstamo, cuánto, ¿no? Esa pelea entre los del sur, del norte, los frugales, tal, ¿no? Pero si os habéis fijado en los medios de comunicación, si se han fijado, lo que no hay prácticamente debate es hacia dónde van a ir. Es decir, una cosa es discutir de cuánto, cómo y tal, pero apenas hay debate en hacia dónde van a ir, porque está claro que tienen que ir hacia la economía del mañana. Y la economía del mañana es la economía de la recuperación sostenible. O sea que en eso no hay debate, entre lo que dicen unos países y lo que dicen otros, ¿no? En eso hay acuerdo, de que hay que caminar en esa dirección, ¿no? Y yo creo que hay acuerdo porque la convicción de que frente a las 4 crisis que estamos viviendo, porque no, ojalá solo viviéramos una, ¿verdad?, pero nos ha tocado vivir muchas a la vez, ¿no? Estamos viviendo y no hemos salido, ¿no? Y lo digo yo, que estoy en Zaragoza, en una ciudad que está en la fase 2 flexible, que hemos retrocedido, ¿no? ¿Vale? Pues estamos viviendo todavía una pandemia sanitaria, una crisis sanitaria. Estamos viviendo también una crisis económica asociada a esta crisis sanitaria, por tanto una crisis social, ¿no?, asociada a esta crisis económica, ¿no? Y también no hemos dejado de vivir una emergencia climática, ¿no? Y tenemos que dar una respuesta convergente, ¿no?, a estas 4 crisis a la vez. Y esa respuesta convergente es una recuperación sostenible. ¿Por qué? Pues muy telegráficamente, para que Olga no se enfade en el control de tiempos, ¿verdad?, pues yo diría que por 7 razones fundamentales. 1, porque es necesaria. Porque es necesario caminar en esa dirección. En ese encuentro estupendo que organizó el gobierno vasco en Donosti, coincidiendo sobre el cambio climático, coincidiendo con esto, hubo un programa especial en el telediario de la 1, ¿no?, del Tiempo, donde se decía que en varios escenarios, en un escenario
el mar entraba 19 metros en la playa de la Concha y en otro 23, ¿no? Estamos abocados a hacer algo, ¿no? A hacer todo lo posible porque estamos ante una necesidad de frenar en lo posible el cambio climático. Segundo, es lo más inteligente. ¿Por qué? Bueno, porque no solo es que las ayudas públicas, todas ellas se anuncian que caminan en la dirección de primar la economía verde y las iniciativas empresariales que caminan en esa dirección, es que también los acuerdos las decisiones de los bancos, se llame el BBVA, se llame el Banco Santander, se llame el BEI, se llame el BlackRock, se llame todas las entidades financieras, apuestan en esta línea y con compromisos concretos de financiación, ¿no? En el caso del BBVA me parece que eran 100.000 millones, en el caso del Santander 120.000, la nueva taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea fija en qué tipo de actividades hay que dirigir el dinero. Quiero decir que lo más inteligente es, como hace un velero, ¿no? Pues ponerse en la dirección del viento. Eso es lo más inteligente, ¿no? Tercero, es lo más prudente. ¿Por qué? Porque minimiza los riesgos. El 30 de junio pasado, que está aquí cerquita, pues cerraron en España 6 centrales térmicas de carbón. 6. Y para mí es un ejemplo de que la vieja economía, la economía vinculada a los combustibles fósiles, la economía, pues está en riesgo, pero en muchos casos no es por riesgo regulatorio, porque muchas de esas centrales no cerraron, porque es que el gobierno las cerró. No, ¿qué las cerró? Pues ya no son rentables. Pues que esa economía se está acabando. Entonces, una empresa que quiera ser prudente y minimizar riesgos, le iría bien pues salir de esa economía, ¿no? Como si ahora nosotros tuviéramos estuviéramos, ¿qué pasa con la industria del automóvil, ¿no? Pues están corriendo para ver si sacan cuanto antes y fabrican cuanto antes los coches eléctricos para mantener el empleo, ¿no? Quiero decir que en ese sentido es lo más prudente. Cuarto, es lo más fácil y rápido. ¿Por qué? Porque ya tenemos los planes. Ya tenemos los planes. En el anteproyecto de ley de cambio climático ya se dice por dónde hay que avanzar. En la estrategia de energía y clima ya se dice lo que hay que avanzar. La Unión Europea, cuando anuncia que quiere ser un continente neutro en carbono para el año 2050, ya tiene en cuenta los planes. Ignacio Quintana decía, no, el ecodiseño, el 50%, la economía circular, ya están escritas y contabilizados y acordados lo que hay que hacer. Por tanto, no tenemos que hacer ocurrencias para ver dónde canalizar estos dineros públicos. Sabemos dónde están, ¿no? Por tanto, es lo más fácil, ¿no? Quinto, es lo más justo. ¿Por qué digo que es lo más justo? Porque yo tengo 2 hijas, por ejemplo, ¿no? Y esos nuevos recursos públicos lo que van a significar es más deuda pública. ¿Y quién va a pagar la deuda pública? Pues nuestros hijos, fundamentalmente nuestros hijos, ¿no? Y no tiene chiste que estemos pagando una deuda pública que dañe el futuro de nuestros hijos o que no lo mejore, ya que tienen que pagar este sobreesfuerzo que hay que hacer, que sean cosas que les beneficien. Ahora estamos pagando, por ejemplo, al lado de Zaragoza, a 70 kilómetros, está el aeropuerto de Huesca, ¿no? Que el último año aterrizó un avión. Menos de un turista día. Pues no es lo mismo pagar esta estupidez que hemos hecho entre todos, ¿no? Que estamos pagando, que pagar inversiones de futuro, inversiones que sean positivas para el empleo de nuestros hijos, para la salud de nuestros hijos. Entonces es lo más justo focalizar en esa dirección. 6. Es lo que cuenta con mayor consenso. Nuestra fundación, junto con el Grupo Español de Crecimiento Verde, SEOverlife, la Universidad Politécnica de Madrid con el Instituto de Tecnología para el Desarrollo, personas de otras entidades, pusimos en marcha un manifiesto por la recuperación sostenible, que firmó mucha gente del País Vasco también, ¿no? Y ahí firmaban tanto los grandes presidentes de las grandes empresas, desde Galán, Ana Botín, Pablo Isla, como los representantes relevantes de todos los partidos políticos,
como los secretarios generales, que es decir, hay un consenso en la sociedad, en los actores económicos, en los actores políticos, de que ese es el camino, ¿no? Y por otro lado, y punto séptimo, ya está en marcha, en realidad. Es decir, hace muy poquito organizamos en el contexto del Manifiesto por la Recuperación Sostenible un webinar con el consejero económico de la Embajada Alemana en España, porque le habíamos pedido que comentara dos cosas, el plan de recuperación alemán y el semestre un poco de la presidencia alemana, ¿no? Y entonces él nos contaba que de los 130.000 millones que el gobierno alemán, ya no con apoyos de la Unión Europea, que el gobierno alemán iba a dedicar a la recuperación, ¿no? Pues 50.000 estaban enfocalizados en la nueva economía, 80.000 eran un poco para apoyar a rentas, para personas, que decir, bueno, todo esto un poco más, era más gasto. Pero lo que era inversión, ¿no? Los 50.000, pues había dos grandes capítulos, digitalización y recuperación verde. No había otros capítulos, no había otros capítulos. Eso se está haciendo ya. No estamos hablando de lo que van a decidir hoy o no los jefes de Estado y de Gobierno. No, eso se está haciendo ya. En ese sentido, ya está en marcha, ¿no? Y acabo con un planteamiento dirigido un poco a las industrias y a las empresas vascas, ¿no? Es decir, si algo hemos visto en la crisis, ¿no?, es que, no tanto en el País Vasco, pero en el resto un poco del país, hemos visto que no teníamos la industria que deberíamos tener, el peso de la industria en nuestro país no es el suficiente, nos hemos convertido en un país de servicios y tenemos que dar un salto adelante y aprovechar esto. Nos hemos visto como muchos países mendigando que vinieran aviones con respiradores de lejanos países para traernos, ¿no? Es decir, hemos visto un poco que también en el tema industrial necesitamos una cierta soberanía y que eso es fundamental. Y ahí, sobre las bases que ya tenemos y sobre las industrias que ya estáis, ¿no?, y que sabéis hacer muchas cosas con mucho conocimiento acumulado, tenemos que construir y hacer crecer y desarrollar una industria al servicio de esta nueva economía verde, y ahí las empresas vascas sois fundamentales porque atesoráis conocimientos muy relevantes. Este sería mi mensaje, Olga. Pues muy bien, muchas gracias, Víctor. Muy interesante todos los puntos que nos has marcado. Y ahora, bueno, quería dar paso a Miguel Muñoz. Miguel Muñoz es el responsable de políticas y alianzas de cambio climático de Iberdrola y también, bueno, pues nos va a darnos su opinión sobre, bueno, cuál es la acción climática en el Centro de Recuperación Sostenible. Muchas gracias. Hola, buenos días. No sé si se ve la transparencia, ¿no?, que he compartido. Sí, se ve, se ve. Muchas gracias en primer lugar por invitarme en representación del Grupo Español de Crecimiento Verde a esta interesante jornada. El grupo es una coalición, una alianza de más de 50 empresas que representan la mitad del IBEX, donde hay empresas muy grandes, como puede ser BBVA, Santander, Ferrovial, Iberdrola, pero también hay un conjunto de pymes innovadoras muy importante que están haciendo una gran labor. Contamos con consultorías climáticas, gestión de aguas, etcétera. Y me gustaría un poco aprovechar estos minutos para dar la visión de este grupo de empresas que han apoyado de manera continua este enfoque verde desde su creación en el año 2016 hasta la actualidad y con más importancia en este contexto en el que nos movemos. Pues un poco coincidir con Víctor en el diagnóstico que ha realizado. Nosotros como grupo sí hemos percibido este importante apoyo por parte de la comunidad del entorno europeo, de la Comisión Europea y de muchos países al enfoque verde a la hora de plantear medidas de recuperación. Uno de los elementos más importantes que nos destacó, y el grupo se adhirió al comienzo del impacto económico de la pandemia. Digo del impacto económico porque hubo una crisis, ¿no?, como todos sabemos, sanitaria muy fuerte, que fue derivando poco a poco en un impacto económico muy potente a nivel europeo, y en abril ya estábamos en muchos países en esta fase económica. Y en el contexto europeo, impulsado por el europarlamentario Pascal Canfin, se lanzó lo que se conoce como la Green Recovery Call, una gran alianza europea donde había desde eurodiputados, comisarios, ministros, CEOs de empresas
que ya pedía en aquel momento, donde todavía no se veía la magnitud de la crisis que íbamos a afrontar, ya pedía un enfoque verde a la hora de abordar esta problemática. Muchas de las empresas, el Grupo Español de Crecimiento Verde, se adhirieron sin pensárselo a este apoyo a utilizar el Pacto Verde Europeo como hoja de ruta para esta recuperación, que luego se plantearía por la Comisión Europea a finales de mayo en el plan de recuperación presentado y que se está debatiendo, como ha comentado Víctor, en el Consejo Europeo de hoy y de mañana. Nosotros hemos visto también señales muy positivas en países como Alemania, que lo ha comentado Víctor, que plantean un plan de recuperación con 130.000 millones de euros, de los cuales 50.000 van orientados a inversiones verdes, digitalización, pues en muchos ámbitos, transporte sostenible, energías renovables, mucho impulso al offshore, hidrógeno verde, etc. Desde un punto de vista global, también hemos visto con muy buenos ojos los informes que han presentado y las posiciones de muchos organismos internacionales, poco sospechosos de estar muy sesgados al ecologismo en algunas ocasiones. La OCDE, la Agencia Internacional de la Energía, incluso el propio secretario general de las Naciones Unidas, al comienzo de esta crisis ya lanzó mensajes muy potentes en favor de este enfoque verde, de la eliminación de subsidios a combustibles fósiles, etc. Think tanks, universidades también. Por ejemplo, la agencia lanzaba cifras muy importantes. Decía, si un paquete de estímulo del 0,7% del PIB se aplica durante el periodo 2021-2022, vamos a obtener beneficios en términos de PIB global en 2023 del 3,5%. Es decir, mucho más del triple de lo que estás invirtiendo en ese estímulo se traslada a una mejora de bienestar, de valor añadido para el conjunto de la economía. La comunidad empresarial global también ha ido apoyando estas iniciativas verdes. Aquí incluyo un extracto de la declaración que firmaron más de casi 300 empresas globales en torno a UN Global Compact de apoyo a este enfoque verde. Pero hay muchos más ejemplos de Women Business, otras coaliciones que podríamos decir. Aquí ilustro un gráfico que a mí me ha parecido muy interesante de McKinsey, que se está utilizando mucho, se ha utilizado también en algunas intervenciones de la Comisión de Reconstrucción en España, donde se ve que invertir en soluciones de negocio verdes, de eficiencia energética, reformas, instalación de bombas de calor, invertir en renovables, crea muchos más empleos. Por ejemplo, invertir, aquí se ve, 10 millones de dólares en renovables, en sentido amplio, podría crear hasta 75 empleos frente a los 27 que genera invertir en la vieja industria del oil and gas, carbón, etc. Esto es una de las cifras, tampoco es que sea la más relevante, pero bueno, me ha parecido muy ilustrativa también por el tipo de gráfico. ¿Qué hace el Grupo Español de Crecimiento Verde? Pues como decía el Grupo Español de Crecimiento Verde, por el tipo de empresas, por el modelo de negocio que han seguido, ha apoyado este enfoque y ha apoyado al gobierno también en el contexto europeo cuando ha adoptado una ambición en el ámbito climático. Estamos trabajando en el grupo en un compendio que aglutina estos casos prácticos, estos casos de negocio de éxito en el mundo verde. Creemos que es muy necesario en estos momentos ilustrar esas oportunidades con ejemplos propios. Aquí he puesto una lista no exhaustiva donde se ve cómo las empresas del Grupo de Crecimiento Verde, son casos concretos que han ido enviando a este compendio que se presentará en breve, pues han aplicado esta taxonomía europea ya a todas sus actividades que comentaba Víctor. Algunos modelos de negocio que valorizan residuos, grandes emisiones de bonos verdes, inversiones en renovables con, por ejemplo, la mayor planta fotovoltaica de Europa, moda sostenible basada en residuos. No os estoy diciendo los nombres de las empresas para que no me acusen de sesgos algunas concretas de miembros, pero seguro que muchos de vosotros estáis identificando ya empresas que están detrás de cada uno de estos casos. Por supuesto, también en estos casos hay cuestiones de transición justa. Esto no vamos a llegar a una solución sostenible y resiliente si no están todos involucrados, y para eso el grupo también sus empresas están avanzando en planes de futuro para el cierre de esas centrales de carbón que se han incluido como un caso. Como veis, desde financiación sostenible, energías renovables, transición justa, economía circular, con casos prácticos de ecodiseño, eficiencia energética, tenemos muchas empresas que implementan soluciones de eficiencia. Todo eso es lo que el grupo
pone a disposición también de la sociedad este debate que está teniendo lugar. No solo nuestro apoyo a las declaraciones, a los enfoques legales ambiciosos, sino también nuestra propia experiencia de empresas con soluciones muy importantes durante años. En el contexto de la recuperación, el grupo pues ha estado más allá de su propia actividad apoyando, como decía desde el principio, esos manifiestos. Apoyó la declaración de Pascal Canfin a nivel europeo, impulsó su propio manifiesto por la recuperación verde que se publicó y se hizo llegar, contribuyó al manifiesto que ha comentado Víctor junto con la Comunidad por el Clima, SeoverLife, otras organizaciones, ¿no? También desde el grupo, en el marco del manifiesto, se ha comparecido ante esta comisión de reconstrucción para ofrecer esta visión, para ofrecer una visión muy no optimista sin fundamento, hay que entenderlo, un optimismo fundamentado en la propia experiencia de negocio de estas compañías. Y ahora el último proyecto que os he comentado, que a lo mejor me echan la bronca por haberlo adelantado porque se presentará en breve, pero que creo que era muy importante decirlo, este compendio de casos prácticos. Pero no solo a nivel español es importante centrarse en apoyar este enfoque. Desde el grupo formamos parte de una red europea que se llama European Business Network Leading on Climate, una red europea de organizaciones empresariales de apoyo a enfoques de negocio verdes, que está desde Finlandia, Francia, Italia. Nos reunimos una vez al mes para apoyar este enfoque a nivel europeo, ver qué campañas lanzamos a las instituciones comunitarias. Y también a nivel comunitario, porque pensamos que es un debate en el que nos jugamos mucho, como grupo, como empresas, como sociedad. También colaboramos muchísimo con la European Climate Foundation, desarrollando campañas conjuntas o apoyando diversos proyectos. En definitiva, como Grupo Español de Crecimiento Verde, estamos totalmente comprometidos con este apoyo a una recuperación totalmente alineada con el objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea y, por supuesto, también aplicado a España, y totalmente comprometidos con un enfoque verde a esta recuperación, porque pensamos además que un enfoque de largo plazo es el más adecuado en todos los sentidos: creación de PIB, creación de prosperidad, equidad, etcétera. Pues muchas gracias, Miguel, por darnos pues esta visión sobre el Grupo Español de Crecimiento Verde y sobre las políticas que están tratando de promocionar y de apoyar, ¿no?, a nivel europeo. Yo voy a ser muy breve. Yo solamente quiero dar una opinión desde el sector ambiental, que es el que a Clima representa, ¿no?, a todos estos profesionales y empresas que están, no ahora, ya desde hace mucho tiempo, tratando de poner el medio ambiente como base para el cambio, ¿no?, y para una nueva estrategia económica. Nosotros creemos que, primero, lo mismo que nos hemos estado adaptando de manera, digamos, quizás precipitada, porque los cambios han sido diferentes, ¿no?, al COVID-19, y solo adaptándonos a los cambios y modificando nuestros hábitos y modificando nuestra forma incluso de vivir, ¿no?, hemos sido capaces de salir, o estamos siendo capaces, como dice Víctor, con pasitos adelante y con pasitos atrás de esta situación. El cambio climático es exactamente lo mismo. Quizás no sea tan precipitado, quizás nos da la oportunidad de pensarlo mejor y de planificarlo mejor, y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Porque vamos a tener que cambiar nuestros clientes van a tener necesidades y expectativas diferentes de nosotros, porque vamos a tener que cambiar nuestras cadenas de suministro probablemente, porque vamos a tener que incluso algunos cambiar nuestra ubicación. Y todo eso tenemos que hacerlo, porque el cambio climático está ahí, tenemos que pensarlo y tenemos que adaptarnos, ¿no? Y solo así seremos competitivos al futuro, ¿no? Porque está claro que no podemos pensar solo en una economía para ahora, sino en una economía en el futuro. Además, también creemos que es un mundo de oportunidades, ¿no? Lo que habéis hablado de economía circular, no solamente la descarbonización de la energía, que por supuesto que hay muchas oportunidades, pero en nuevos modelos de negocio, en economía circular, tanto basados en el ecodiseño, en alargar la vida de los productos, en remanufacturación, en mantenimiento, en la famosa servitización que todo el mundo tiene ahora mismo en la boca, pero también en tecnologías que nos permitan recuperar, reutilizar todos esos materiales que estamos tirando, no solo residuos, sino aguas, ¿no? Y ahí tenemos que hacer mucho esfuerzo, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden generar muchos modelos de negocio y empresas, ¿no? Y además porque también nos tenemos que fijar, que creo que vosotros los habéis dicho, las pymes, ¿no? Las pymes es
99% del tejido industrial europeo, pero en el País Vasco, por ejemplo, representa más del 90%. Y a estas empresas se les está diciendo que tienen que focalizarse en dos aspectos, ¿no?, en la nueva estrategia europea, en la transición ecológica y en la transición digital. Y les tenemos que dar instrumentos para que eso lo puedan conseguir, ¿no? El proyecto Pymes Euskadi, Pymes por el Clima, en el que hemos colaborado durante 2 años intensamente, yo de Ecodes y nosotros, ha sido un proyecto focalizado en las pymes de Euskadi con el objetivo de acercarlas a la acción por la lucha contra el cambio climático, ¿no? Para ello se han ejecutado un montón de iniciativas, talleres, jornadas, sensibilización, para hacerles en un primer momento calcular su huella de carbono, porque solo midiendo sabes qué es lo que tienes, y a partir de ahí darles ideas, buenas prácticas para definir planes de acción tanto en la mitigación, en la reducción de emisiones de CO2 como en la adaptación a lo que nos puede venir, ¿no? Ahí hemos llegado casi a 2.300 pymes en el País Vasco, de las cuales 103 han trabajado de manera muy activa, 100 han colgado sus prácticas en el visor Euskadi y Pymes por el Clima, con lo cual, bueno, pues yo creo que este proyecto puede resumir un poco esa idea, ¿no?, de dónde es la recuperación sostenible, la integración de todos en un proyecto común para generar negocio o economía sostenible a futuro, ¿no? Y en el sector pues, más importante en estos momentos, que son las pymes, ¿no?, y que son los que nos representan industrialmente en Europa. Bueno, yo no quiero decir más cosas porque si no se nos va el tiempo y yo creo que el debate también es interesante. Entonces, Víctor, te dejo que nos vayas haciendo preguntas y nos vayas llevando y liderando en este debate que nos quedan ahora estos 20 minutillos, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer. Yo creo que tenemos un poco, hemos escuchado, ¿no?, y tenemos el lujo un poco de ver la visión de la administración pública, ¿no?, que representaba Ignacio Quintana, ¿no? Cuál es la mirada macro, ¿no? La visión de un grupo, el Grupo Español de Crecimiento Verde, ¿no?, que contiene dentro de sí, como decía Miguel, las pequeñas empresas, lo gordo es un poco la representación de las grandes empresas del IBEX, ¿no?, y que tiene una mirada, muchas de ellas son multinacionales, ¿no?, y se desenvuelven en distintos mercados, tiene una mirada más global, más macro, ¿no?, también, ¿no? Y la intervención del clúster a clima, que entiendo yo que sobre todo la mayoría de las empresas son pymes, medianas, pequeñas, ¿no?, innovadoras siempre, ¿no? Y yo creo que son 3 perspectivas muy importantes, ¿no? Y yo os quería preguntar, Olga y Miguel, ¿no? Es decir, cuando hablamos de recuperación, ¿no?, en este contexto muchas veces aparece la palabra ganadores de esta recuperación, perdedores, ¿no? Es decir, ¿qué sectores creéis, ¿no?, que van a de alguna forma tener oportunidades mucho más florecientes que otros, ¿no? Es decir, y que yo el otro día hablaba con una empresa coreana y que había trabajado mucho en el tema de pantallas y de repente veía que por el desarrollo del sector del automóvil podía ayudar mucho y hacer esa hibridación con un sector del que hasta ahora no estaba tan conectado, ¿no? ¿Qué sectores pensáis que van a tener en esta recuperación unas oportunidades mayores que otros y que por tanto tendrían que ser de alguna forma impulsados, ¿no? ¿Empiezo yo? Sí. Vale, pues hombre, yo como representante del sector ambiental en el País Vasco, ¿no?, creo que el sector ambiental es uno de los sectores que en este momento puede ser muy importante, ¿no?, a la hora de definir estas nuevas políticas. El sector ambiental tiene una experiencia, y en especial en el País Vasco, en el que ya hemos pasado por una transición ecológica, por tener un pasado industrial pesado, ¿no?, que nos ha dejado una herencia ambiental pues no lo más maravillosa del mundo. Entonces ahí se ha generado una experiencia y un conocimiento con un sector ambiental que ha luchado y ha adquirido esa información y esa formación en estos últimos tiempos, y que en estos momentos pues estamos muy ilusionados para ponerlo encima de la mesa pues para todo lo que nos viene por delante, ¿no? Entendemos que, como he comentado anteriormente, que todos estos nuevos modelos de negocio, los que de la economía circular y sobre todo en pensar
en tecnologías innovadoras que nos permitan reutilizar y recuperar de todo aquello que tiramos, ¿no? Y obtener materiales secundarios que podamos volver a emplear como si fuera una materia prima normal en los procesos industriales. Ahí tenemos muchísimas cosas que hacer y muchísimas cosas que aportar, ¿no? También me gustaría destacar que el sector ambiental es un sector esencial que lo ha demostrado durante toda esta crisis del COVID, ¿no? Porque si no, igual íbamos al grifo, dábamos agua y no salía agua, ¿no? O le dabas a la bomba en el baño y aquello no se iba, o gente que ha estado trabajando en las calles recogiendo nuestros residuos, ¿no? Bueno, pues ese sector ambiental, que a veces lo vemos solo como aquel que nos provee de unos servicios pues más o menos habituales, pues es un sector innovador que en el País Vasco está trabajando mucho en ecodiseño de la mano de IOBE, que está impulsando a través del BEM todos los instrumentos y herramientas para poder fomentar el ecodiseño y la huella ambiental. Es decir, creemos que existen un montón de áreas en el apartado ambiental que podemos desarrollar y que se pueden convertir en modelos de negocios de nuevas empresas, ¿no? Y en el que se pueda crecer desde el punto de vista de empleo también. Miguel, con vuestra mirada, ¿cuáles serían esos sectores, entre comillas, ganadores, ¿no? Sí. Hay una respuesta muy evidente y otra menos evidente. La respuesta evidente, sectores ganadores, aunque no me gusta la terminología ganadores, bueno, digamos actividades, vamos a decirlo de manera más políticamente correcta, alineadas con los objetivos climáticos. Evidentemente, energías renovables, infraestructuras vinculadas a nuevos servicios descarbonizados en transporte, como recarga eléctrica, servicios de eficiencia energética, inversiones en eficiencia. En general, van a ser actividades que a priori, ¿no?, están muy alineadas, ¿no?, con estos objetivos. Pero a mí me gusta hacer un planteamiento un poco menos evidente, pero que puede ser interesante también, que es, estas actividades a su vez tienen efectos arrastres sobre otros sectores que pensamos que a lo mejor no están tan alineados a priori, pero pueden beneficiarse de estas inversiones. Empresas que producen componentes de distintos ámbitos, empresas que proveen servicios a su vez. Y luego, por otro lado, para mí el enfoque es también, en general, asumir que estas inversiones en verde, por así decirlo, en renovables, en servicios de eficiencia, no son cuestiones aisladas que solo beneficien a unos sectores ganadores. Una economía más verde, con mayor peso de energías renovables, con un grado de electrificación renovable más elevado, con soluciones de eficiencia energética o smart solutions, como se dicen en transporte, que estén ampliamente distribuidas, ¿no?, por la economía, promueve una economía en su conjunto más eficiente, con un menor coste de suministro. Nosotros hemos hecho estudios sobre el suministro energético a 2050 y vemos cómo avanzar hacia un modelo energético descarbonizado en Europa y en España, que también lo hemos hecho, te lleva a un suministro energético a su vez más competitivo que beneficia al conjunto de la economía, al conjunto de consumidores, ya sean industriales, servicios, residencial. Por eso que, en el fondo, cuando hablamos de ganadores y perdedores, también hay que tener en cuenta que no se circunscriben las ganancias de este enfoque a unos pocos beneficiados que han sido tocados por la varita mágica, ¿no?, o las renovables, tal, ¿no?, sino que el conjunto de la economía se puede beneficiar de este modelo más competitivo, más resiliente, más seguro y más verde, por supuesto. Sí. Y ahora yo comentaba que ahora mismo estarán ese Consejo Europeo debatiendo un poco qué hacer, ¿no? Y todo el mundo reconoce que lo que haga o no haga, ¿no?, la administración pública es muy relevante, ¿no?, para lo que ocurra, ¿no? Digo lo que haga o no haga porque a veces el pecado es de omisión, ¿eh? Y los pecados de omisión, aunque se castigan poco, también son muy relevantes, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Cómo podría desde las administraciones públicas en los distintos niveles contribuir, ¿no?, e incentivar ese cambio? ¿Cómo veis que deberían jugar? ¿Qué papel deberían jugar, ¿no? Olga, Miguel. A ver, yo creo, bueno, en principio, yo creo que cuantificando las políticas, ¿no? Y es lo que se están haciendo, ¿no? Se están diciendo pues que en el 2050 tenemos que ser climáticamente neutros y esto hace que
las cosas funcionen. Se está diciendo que tenemos que el 100% de los plásticos tiene que ser reutilizable en 2030 y ahora solamente el 12% de los plásticos es reutilizable. Eso hace que las cosas empiecen a moverse. Se está diciendo que el 10% de los residuos urbanos en 2030 tienen que ser reutilizados. Pues todas estas políticas con estos números hacen que las cosas comiencen a moverse, ¿no? Porque si no, pues no conseguimos empezar. Y además, bueno, nosotros pensamos que se tienen que establecer ayudas y programas para incentivar la innovación. Como he comentado antes, creemos que la innovación tecnológica es fundamental para crear sistemas, procesos industriales que nos permitan renovar o reutilizar esos materiales que estamos tirando para poder recuperarlos y utilizarlos de nuevo como materiales secundarios, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante para asegurar esa calidad. También creemos que, bueno, que la compra pública verde también es importante, ¿no? Estamos diciendo que, por ejemplo, en Europa el gasto en público es el 19% del PIB europeo. Si esto se invierte en compra pública verde con requisitos verdes, pues imaginaros lo que esto puede ser como incentivo. Pues brutal, ¿no? Increíble. El impulso del ecodiseño. Tenemos que pensar en productos sostenibles desde el principio, desde un primer momento, y cuando diseñamos, cuando hacemos un producto, ya tenemos que tener en la cabeza dónde va a acabar, cómo va a ser recuperado, dónde se va a mantener. Y todas estas políticas yo creo que pueden ser importantes e interesantes para poder soportar, avanzar y seguir avanzando en este tema de recuperación económica, ¿no? ¿Miguel? Muy bien, pues yo coincido totalmente con Olga. No hay que olvidar que la administración en entornos como el europeo, en España, es el principal comprador. Has dado la cifra del peso en el PIB. Entonces, todo lo que haga la acción ejemplarizante y el movimiento que genere esta gran maquinaria de compras va a ser un importante impulsor para el conjunto de la economía. Por otro lado, evidentemente, cada vez hay más normativa, hay más leyes que se están impulsando, directivas, reglamentos, en torno que establecen obligaciones en torno a estas cuestiones que, por supuesto, deben ir adoptando un enfoque cada vez más verde. Y para mí me gustaría llamar la atención sobre un tema que no parte exclusivamente de la administración, pero que sí está relacionado con esto. A veces las alianzas, las empresas, podemos también contribuir a este modelo de compras, o a esta inducción a una cadena de valor verde a través de generación de compromisos, ¿no? De declaraciones, de impulsar. Nosotros el año pasado, en el marco como Grupo Español de Crecimiento Verde, como Iberdrola también, en el marco de la cumbre de clima del secretario general en septiembre del año pasado, nos adherimos a varias declaraciones internacionales, impulsadas algunos días por el Pacto por UN Global Compact, por el Pacto de las Naciones Unidas, para asumir compromisos, ¿no? de compras alineadas con los objetivos de neutralidad climática, de respeto a unos principios laborales adecuados en línea con la Organización Internacional del Trabajo, etcétera. También hay que ir como sociedad civil, ¿no? Organizando este tipo de compromisos y mostrándolos, visibilizándolos para avanzar. Sí, yo creo que es muy relevante lo que dices, Miguel, porque muchas veces hablamos de las compras públicas, ¿no? Sostenibles, pero también las grandes empresas compran mucho, ¿no? Y yo creo que si hubiera esa pinza, ¿no? En que las administraciones públicas compran con criterios de sostenibilidad y las grandes empresas también, bueno, porque en el fondo el que compra y paga manda, ¿no? Manda un mensaje clarísimo, ¿no? En ese sentido yo creo que también ahí las grandes empresas, digo, para que vuestro grupo también, que tiene un potencial enorme, ¿no? Comprador, que trabajéis un poco ese tema, porque yo creo que es fundamental el hincarle el diente, ¿no? Y claro, antes de la pandemia, porque claro, esto nos ha cambiado un poco todo el panorama, ¿no? Pero antes de la pandemia, cuando hablábamos de la transición justa y de los convenios de transición justa y de todo esto, estábamos pensando pues, en el carbón, en las cuencas mineras, ¿no? Ahora de repente hemos descubierto que además de estos sectores que estaban amenazados por la propia transición energética, y pues de repente hay sectores que como sector se sienten brutalmente afectados un poco por la pandemia. Un caso muy claro sería seguramente el turismo, ¿no? Otro
caso yo creo que estamos viendo en nuestras ciudades el comercio, ¿no? ¿Cómo pensáis? O sea, ¿pensáis que debería haber, cuál es vuestra mirada, que debería haber de alguna forma ese concepto de transición justa, de acompañamiento, ¿no? Para que no haya víctimas indeseadas, ¿no? Debería acoger también a otros sectores, a estos nuevos sectores afectados por la pandemia. ¿Cómo es vuestra mirada? Bueno, en mi opinión creo que es así, ¿no? Es decir, bueno, aparte de que creo que la variable ambiental es transversal en todos los aspectos. Si estamos hablando de que el comercio o el turismo pueden ser afectados, pero igual también tenemos que darle una visión diferente al comercio y una visión diferente al turismo también, ¿no? Estamos hablando de que cada vez hay una mayor sensibilización en productos sostenibles y quizás tenemos que ir avanzando en un comercio que tiene capacidad de identificar que es un producto sostenible y de vender ese producto sostenible, y ahí también creo que hay una posibilidad y un mercado, quizás todavía no es tan elevado como otros, pero que se puede explorar. También creo que el turismo de sostenibilidad también es algo que puede ser una capacidad de desarrollo, ¿no? No tanto el masivo, sino el más asociado a generar menos impacto y más contacto con la naturaleza. Yo creo que hay vías de exploración en los mismos sectores que pueden estar más afectados. Además, también creo que si es cierto todos los valores que se están diciendo, ¿no? Que dicen que estas políticas de economía verde pueden llegar a generar 24 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, que dice la Organización Internacional del Trabajo, o que 1,2 millones de empleos en la Unión Europea, 200.000 en España o 3.000 en el País Vasco, pues esto quiere decir que se va a coger parte de ese empleo que se puede perder en otros aspectos. Probablemente necesitemos formar, necesitamos volver a recapacitar a los trabajadores en aspectos ambientales para poder recolocarlos en otras partes. Probablemente a las empresas tengamos que darles otras formaciones y otras sensibilizaciones para que puedan incorporar la variable ambiental. Pero está claro que hay sitio para todos y seguro que se lo vamos a ofrecer y se lo vamos a dar. Muy bien, sí, estamos un poco acabando, ¿no? Te comento Ignacio. algo, Víctor, sobre este tema, Sí. muy brevemente. Yo es que me gustaría incidir en esto. Claro, si queremos conseguir una economía climáticamente neutra en 2050, tiene que ser el conjunto de la economía y, por tanto, sectores como puede ser el turismo también van a tener que contribuir a esa descarbonización prácticamente plena. Por tanto, habrá que ayudarles también a recorrer ese camino. Muchas veces serán soluciones de eficiencia energética, otras veces serán la instalación de renovables en esas instalaciones, servicios de movilidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí hay que tener esa visión de tener a todos en cuenta. Sí. Ignacio, estamos acabando, Ignacio. Antes empezaba diciendo 4 póker, ¿no? 4 recomendaciones que la verdad es que me han encantado, ¿no? Desde vuestro punto de vista, Miguel y Olga, ¿qué consejo daríais, ¿no? A esas empresas que estarán pensando en el corto, en el medio, en el largo, en las apreturas de hoy, a veces con muchas dudas, con mucha incertidumbre, que es el problema que tenemos todos, ¿no? Que tenemos que seguir andando, pero seguramente en un camino de niebla, ¿no? O sea, no, el camino no está despejado, no sabemos exactamente, pero no podemos pararnos, ¿no? Es decir, ¿qué consejo daríais, ¿no? en la clave en la que estamos un poco de recuperación sostenible, ¿no? Yo muy brevemente, esto viene, está claro que hay una voluntad claramente política de que esto llegue, entonces yo me quedaría con el primer paso de Ignacio, ¿no? Tienes que saber cómo posicionarte ahí, tienes que intentar ver qué está viniendo, cómo te está afectando y qué tienes que hacer para adaptarte, o sea, porque no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, una vez alguien dijo en una reunión que esto es como el puente tibetano de Indiana Jones, ¿no? Que cortas por detrás y te vas para adelante y estamos ahí, estamos yendo hacia la pared. Entonces, o nos pegamos un golpe de 3 pares de narices o lo gestionamos. Y bueno, pues habrá que gestionarlo. Y para eso tienes que posicionarte, identificar qué está viniendo y cómo estás con respecto a ello. Muy bien, Miguel. Pues un consejo muy breve también. Evidentemente,
creo que las empresas, especialmente las pequeñas, a corto plazo estarán afrontando retos bastante importantes de solvencia, de liquidez y, por tanto, entendemos que tienen que estar focalizados también en ese reto de corto plazo de subsistencia, pero también creo que tienen que guardar ese equilibrio para no perder de vista ese enfoque de largo plazo que será el que les permita crear un valor sostenible y una supervivencia a largo plazo. Entonces, combinar ese equilibrio tan difícil y tan frágil, pero tener siempre en cuenta esa visión de largo plazo, y un enfoque verde es tener visión de largo plazo. Muy bien, muchas gracias. Yo, para acabar, antes de que Olga cierre, ¿verdad? Me quedaba un poco con cosas un poco de las que en este diálogo se han salido así. Una, que decía Olga, ¿no? Necesitaríamos de la administración pública metas claras en tiempos claros, ¿no? Porque eso lo que permite es dibujar un horizonte de certidumbre en el que las empresas puedan decir, puesto, si esto va a ocurrir este año, yo me tengo que preparar para cuando, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería muy relevante y que las administraciones públicas deberían lanzar esas señales claras, no señales confusas, señales claras y políticas coherentes, ¿no? La segunda cosa que se ha subrayado es un poco la importancia de las compras pública, sostenible, responsable, utilizar el enorme poder, ¿no? El enorme poder que muchas veces está infrautilizado, no se utiliza totalmente, ¿no? Y se sigue recompensando no a los mejores, ¿no? Sino a gente a lo mejor que va simplemente a precio y que hace las cosas un poco más estrafalarias y peor hechas, ¿no? Y luego también ha salido la importancia de la responsabilidad también en la cadena de valor sostenible de las grandes empresas, ¿no? Yo creo que eso también es muy relevante. Y quizá porque yo creo que Olga también y Ignacio han planteado con claridad la responsabilidad también de cada pequeña y mediana empresa. Es decir, tiene que posicionarse, tiene que escuchar lo que ocurre, tiene que vigilar y tiene que hacer una apuesta de innovación, ¿no? Esos son un poco con los grandes temas que yo me he quedado, ¿no? Yo creo que de repente hay como una reflexión de Silvia. Me gustaría poner mucho el acento en un aspecto que no he escuchado y creo importante, el papel decisivo de la economía circular directamente relacionada con la lucha contra el cambio climático, más allá de abordarla desde la reutilización y reciclaje o incluso ecodiseño de productos, tal y como se ha comentado. Se estima que con medidas de economía circular se podrían reducir las emisiones de CO2 industriales y un 40 o un 49% las relacionadas con el sector alimentario, cifras nada menos. Gracias por estas intervenciones. Un saludo, Silvia, es fundadora y directora de COCIR. Yo creo que Ignacio ha planteado con bastante claridad el tema de la economía circular. De todas maneras, a lo mejor si tú, Olga, en tu cierre quieres comentar un poco más de esto, pues fenomenal, ¿no? Bueno, Olga, cuando quieras. Bueno, yo voy a le voy a poner una aprieta a Ignacio para que conteste, porque creo que es el máximo experto que tenemos en Euskadi y seguramente muchos más allá en economía circular, y seguro que puede darle una pincelada magnífica a esto. Yo simplemente quiero, para terminar, le voy a dejar terminar a Ignacio, pero que esto ha sido un proyecto del PYMES, Euskadi Pymes por el Clima, ha sido un proyecto de colaboración, que la colaboración es fundamental, además colaboración entre partes diferentes. Estaba IOBE como administración, estaba Clima como representante de la industria ambiental y las empresas ambientales, y estaba ECODES como parte, con una fundación y por parte de un organismo no gubernamental, y creo que de la colaboración entre todos se consiguen objetivos y se consiguen las metas, y ahí tenemos que seguir. Entre los diferentes hacemos que lo importante se cumpla, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando en el diálogo y en la colaboración entre todos. Y Ignacio, te dejo que acabes, aunque te pongo en un apretillo, pero no, no hay problema. Gracias. Yo he comentado, como decía Víctor, que según un estudio, si no me equivoco, de la Fundación Ellen MacArthur, trabajaba con otra empresa que es Circular Economy, si no me equivoco. Comentaban que en 4 grandes sectores intensivos en carbono, como son los sectores acerero, como es el sector cementero, el sector de plásticos, el sector de food, alimentación, de acuerdo con los escenarios a 2050, estimaban que de crecimiento de emisiones de CO2, estimaban que las medidas de economía circular, todas ellas, que pudieran tener con eficiencia de los procesos, con
trabajar sobre la cadena de suministro, trabajar sobre aligeración y nuevos materiales, nuevas aleaciones, etcétera, etcétera, podían reducir ese 45-50% de las emisiones previstas sobre el escenario a 2050. Eso es un dato. Otro dato que también surge es el que decía sobre la Directiva de Ecodiseño, que es un estudio de la Comisión Europea. La Directiva de Ecodiseño y que en realidad nació como una directiva que se llamaba de productos que consumen energía, aunque luego el nombre ha derivado en Directiva de Ecodiseño. Y hoy en día es productos relacionados con la energía. Es decir, es una directiva que nació fundamentalmente para acotar el consumo energético en la fase de uso de los productos. No en la fase de fabricación, sino en la fase de uso. Entonces, esta directiva decía anteriormente que también, junto con la etiqueta de eficiencia energética, habían estimado la Comisión que podía alcanzar casi la mitad de la reducción de los objetivos de reducción generales que se había planteado la Comisión Europea. Esos son dos estudios. Yo voy a hablar de una realidad también, la realidad de los trabajos que hacemos en IOBE con las empresas, que apoyamos a las empresas en las líneas de ecodiseño y de ecoinnovación que comentaba anteriormente. Hemos evaluado algunos de esos proyectos 3 años después de haber acabado el proyecto innovador y que ya se ha implantado la tecnología, la actuación, la actividad nueva, y en ese caso hemos estimado que muchos de estos proyectos conllevan una neta reducción de emisiones a lo largo del ciclo de vida. Concretamente, si no me equivoco, en la convocatoria de 2017, ahora estoy hablando de memoria, pero estimábamos algo así como que se habrían reducido en los proyectos exitosos de dicha convocatoria del orden de 70.000 toneladas de emisiones de GEIS al año, gracias a las medidas que tomaron esos 17 proyectos. Eso sí que es una realidad. Es decir, ese impacto de la economía circular en el cambio climático es evidente, hay evidencias, nosotros las tenemos, hay estudios como esos, e incluso también ya diría más que nuestra estrategia de economía circular de Euskadi en 2030, hemos hecho también, hay un trabajo de predicción o previsión de los impactos que generarían las medidas de dicha estrategia, y conllevaría que a 2030 tendríamos una reducción en los impactos, si logramos llevar a cabo todas esas medidas, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 25%. ¿Vale? Eso también es otra estimación. Entonces, bueno, es un trabajo que queda por hacer, lo que es concretar exactamente las actuaciones de economía circular en resultados para priorizarlas de alguna manera. Pero bueno, es evidente que hay sectores también, como decía anteriormente, donde las medidas pueden tener y deben de tener más impacto, ¿no? Que son los sectores que también citado anteriormente: metal, plásticos, cemento, alimentación, etc. Ya sé que no puedo ser mucho más preciso, pero bueno, creo que dan muchos datos. Pues gracias a todos, gracias por estar, por aquellos que nos estáis viendo, por estar con nosotros. Esperamos que os haya interesado los temas que hemos tratado, y muchas gracias a los ponentes por estar aquí participando con nosotros. Que paséis todos un buen fin de semana, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Agur. Agur.